En este domingo 30 del tiempo ordinario, en el domingo Tomo, Domingo Mundial de las Misiones, nos disponemos, hermanos, a escuchar y meditar la liturgia de la palabra. Hoy Jesús continúa enseñándonos la correcta y verdadera forma de orar, siempre con humildad, perseverantes y sin hacer ninguna distinción entre todos nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de Sirach. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de una viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo, pues le hace justicia. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayudo 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que
bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Es realmente un regalo de Dios poder compartir este espacio como hermanos de fraternidad. Y esta liturgia de este domingo 30 del tiempo ordinario. Hemos venido en las últimas semanas teniendo lecturas sobre la fe, sobre la perseverancia en la oración, sobre lo importante que es, que no debemos de desistir en ese hábito de orar, que es el pilar de nuestra fe y también de nuestra vida espiritual. Y hoy la liturgia nos trae un poquito más sobre ese tema, pero además nos llama también o nos da algunos tips de cómo debe ser esa oración. En la liturgia general, pero pensando un poco en la primera lectura, nos enfrentamos en ese dilema entre prestigio y humildad. Y pues nuestra oración, por supuesto, que debe ser humilde. Si vemos esa actitud en el Evangelio de este fariseo, que de por sí se distinguían por ser de esa forma de comportamiento, ¿verdad? De querer ser muy buenos. Y tenemos por otro lado el publicano, que era más bien una persona que socialmente era discriminada porque trabajaban para el gobierno. Entonces, de alguna forma, era parte de la opresión del pueblo judío, que los romanos tenían sobre el pueblo judío. Entonces, aquí se nos presenta esa necesidad de ese encuentro con Dios, siempre, pero nosotros somos muy descuidados, tenemos que ser muy descuidados en buscar ese encuentro con Dios. Oramos a lo rápido, cuando ya lo último del día, cuando ya no hay nada más que hacer y llegamos a la cama, ese es nuestro espacio para orar. Por supuesto, cuando ya estamos agotados, ya los ojos se nos cierran y ya cabeceamos y tenemos que volver a empezar otra vez a repetir Padre Nuestro, porque si en medio camino nos quedamos dormidos. No tenemos ese buen hábito de crear espacios de oración. Y es realmente necesario, es así como debe ser nuestra oración. Debe ser parte de toda nuestra rutina diaria. O sea, si yo saco un espacio tranquilo, 30, 45 minutos para almorzar en mi día, igual yo debería tener un espacio así, solamente para orar, dedicarlo. Dentro de mi rutina diaria, yo dedicar un espacio a la oración. Es importante en estos encuentros con Dios pensar, por supuesto, en la fe. O sea, la fe es la que nos tiene que crear a nosotros esa necesidad de ese encuentro con Dios. Realmente debe ser algo que nosotros necesitemos, que nuestro espíritu busque asiduamente. Es importante, por supuesto, la cantidad de encuentros. No es que yo voy a orar allá cada 3 semanas. Como les decía, debe ser una práctica diaria en nuestras vidas. También no debe ser una actividad rutinaria. O sea, no es que yo todos los días me voy a sentar para nuestras elecciones investigadoras. Usted sabe, María, ¿verdad? Creo que usted sabe, ya, listo. No, ¿verdad? Debe ser un diálogo. Así es como nos ha enseñado que tiene que ser la oración. Así es como Jesús nos enseñó que nosotros seríamos creer con el Padre, con un diálogo. Igual, cuando llevamos formaciones sobre oración o todas estas cosas, siempre nos dicen, ¿verdad? Tiene que ser un diálogo. Un diálogo que sea, hemos aprendido con el tiempo a que también tenemos que agradecer. Yo decía a los chiquillos un día que antes nos enseñaban a orar pidiendo. Yo tenía que orar por lo que quería, por las necesidades que tenía. Luego fuimos aprendiendo a que tenía que agradecer, tú vas a pedir, porque pues agradecer hay mucho. Entonces tiene que ser un equilibrio entre ese agradecimiento y esas peticiones. El lugar, pues sí, también es muy importante el lugar. Como les decía,
la cama antes de dormir, donde ya yo acomodé la almohadita y yo recosté la cabeza o la espalda y me cogía, pues es en buen lugar, que no voy a dormir. Buen lugar. Y también hemos aprendido, después de Jesús, que no solo en el templo se oraba. Por supuesto que tenemos que ir al templo, es necesaria la oración en el templo. Es nuestro lugar para congregarnos. Es además, pues tenemos además la presencia de Jesús sacramentado. Pero tenemos que buscar también fuera del templo otros lugares apropiados. O sea, tampoco podemos decir solo el día que voy al templo, sábado, domingo, que voy a la Eucaristía, ese es el día que voy a orar, porque solo ahí, ante la presencia de Dios, no. Tenemos también, aquí no hay excusas, tenemos también que buscar los otros espacios para la oración. Y dentro de esa oración nosotros también tenemos que ser conscientes de que tenemos muchas cosas que corregir. ¿Verdad? Siempre en una actitud de mejora continua, digo yo, que cada día nosotros tenemos que buscar cómo mejorar. Siempre tenemos algo que mejorar, nos falta mucho para llegar a ese objetivo de la santidad que tenemos y pues siempre tenemos algo ahí que buscar. Pero bueno, si nos ubicamos en el Evangelio, ¿verdad?, entre el fariseo y el publicano, probablemente ninguno de nosotros diga, ay, mira, sí, yo oro como el fariseo. Ah, no, ¿verdad? Pues, muy convenientemente nos vamos a ir del lado del publicano, ¿verdad?, del lado del humildito, del lado del que reconoce su pequeñez, pero bueno, habrá que ver si en la vida cotidiana y en la vida real, realmente nosotros tenemos esa capacidad de reconocer cuál es nuestra debilidad, cuáles son nuestros errores. Yo creo que tal vez tristemente estamos muy lejos de esa actitud de humildad. Nosotros no podemos creernos mejores. Pero algo muy importante además es que nosotros no podemos asumir que Dios juzga igual que nosotros. Para empezar, ¿por qué nosotros juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero más aún caer en el error de que Jesús nos juzga de la misma forma, con la misma vara que juzgamos nosotros. Entonces este fariseo, además de decir que él es muy bueno, porque él no es como los demás hombres, que no es ladrón, que no es injusto, que no es adúltero, y además dice, tampoco soy como ese publicano. Porque este publicano, como les decía al inicio, era un traidor para el pueblo. Entonces el fariseo dice, yo soy muy bueno, yo conozco la palabra de Dios, yo no cometo todos estos pecados, y además no soy un traidor como ese fariseo, pero como ese publicano. Pero hay un pecado que nosotros obviamos siempre, y que yo creo que es el que más cometemos, el pecado de omisión. ¿Verdad? Entonces el fariseo sí se conocía muy bien la palabra de Dios y él la aplicaba en su vida. Pero ¿y lo que omitía hacer? ¿A dónde queda? ¿Verdad? Y una de las cosas que, por ejemplo, omitía hacer era que si realmente él era, o se creía tan bueno y aquel tan malo, ¿verdad?, su primera misión era acercarse a esa persona y acompañarle en un proceso de conversión. Y esa es precisamente la misión que nosotros dentro de este movimiento tenemos. Pensar primero en nosotros mismos, por supuesto, ¿verdad?, en lo que cada uno de nosotros tiene que mejorar, pero también esa obligación de acompañar a nuestros hermanos en ese proceso de conversión que todos tenemos que llevar. Ir nosotros mejorando, ir nosotros convirtiéndonos realmente a un cristianismo que se nos note, pero también ir acompañando a nuestros hermanos en ese proceso. ¿Qué pasa? Que tenemos que reconocer nuestra pequeñez, que tenemos que confiar en la misericordia de Dios, pero también pedir su compasión. A veces caemos en el tremendo error de creernos mejores que otros porque servimos a la iglesia, porque tenemos un tiempo de perseverar en un grupo, o porque tenemos un ministerio dentro de la iglesia, o en caso de nosotros que somos un movimiento dentro de la iglesia.
Tristemente, a veces quienes más estamos comprometidos o tratamos de ser comprometidos somos los que realmente cometemos el error de discriminar a nuestros hermanos que tal vez no están en la condición idónea. Y entonces, como yo estoy aquí en este grupo, como yo sirvo ahí en la iglesia y estoy dentro del templo sirviendo, los que están ahí afuera son más malos. Y el que por alguna razón no puede cumplir uno de los mandamientos que tenemos en la iglesia es el malo. Y lo peor aún, le hacemos a veces la vida tan imposible que terminamos sacando a esa persona de la iglesia. Cuando ya hay documentos y doctrina incluso de la iglesia, de nuestra jerarquía, que nos dice que nosotros tenemos que ser esos acompañantes para esas personas. Jamás discriminarlos. En el amor cristiano nosotros no podemos discriminar a nadie. Tenemos que ser sus compañeros, tenemos que invitarlos al servicio. Si los debemos servir, tenemos que acompañarlos. Esa es nuestra tarea. Nunca es juzgar, nunca es creer que yo soy mejor que la otra persona. Al contrario, los que estamos aquí adentro sabemos perfectamente que estamos porque reconocemos nuestra debilidad y que reconocemos que tenemos un montón de cosas que mejorar. Esa debe ser nuestra actitud para estar aquí, para servir. Y en ese proceso, pues, tenemos muchas personas que esperarían de nosotros un buen testimonio y un acompañamiento. Si es que realmente conocemos un poquito más de la doctrina de la iglesia y de la experiencia de vida cristiana, y sobre todo si nos congregamos en este movimiento y tenemos muchos años de pertenecer a él. Aún más clara todavía nuestra obligación de que tenemos que ser esa guía para muchos hermanos que tal vez están luchando contra sus debilidades y tal vez son conscientes de eso o de su situación. Así que una de nuestras reglas como cristianos debería ser no discriminar a nadie, al contrario, ser ese compañero, ese guía que nos encaminen. Al final de cuentas, todos tenemos un objetivo que es buscar la santidad y llegar al cielo, ¿no? Creo que por eso estamos aquí y nos levantamos temprano hoy y vinimos a reflexionar un poquito sobre la liturgia. Todos tenemos que atravesar un proceso de conversión, todos, porque el que diga aquí que ya es santo, está muy fácil, si cree que ya es santo. Nos falta mucho todavía. Ese proceso de conversión que nos debe tener la voluntad, la conciencia, la acción. Estamos atravesando a nivel de movimiento una fase muy, muy crítica. De ver hacia adentro, examinarnos, de ver qué está pasando, qué podemos mejorar, qué estamos fallando, cuáles son nuestras debilidades, realmente cómo somos. Bueno, nosotros somos parte de este movimiento y este proceso también tiene que ser parte de cada uno de nosotros de forma individual. Tenemos una regla de vida, estamos cumpliendo esa regla de vida. Creo que todos la conocemos, todos en algún momento fuimos a formarnos y a hacer un acto de conciencia y a decidir si voluntariamente tenemos que aceptar esa regla de vida. Pero bueno, el primer proceso de análisis hoy debe ser si estoy cumpliendo esa regla o no. No la estoy cumpliendo, estoy dispuesta a cumplirla, quiero llevar ese proceso de conversión, pero realmente con este compromiso. Sí, está bien, y si no, pues yo creo que ya cada uno sabe qué tiene que hacer también. El camino de la fe es un camino que requiere esfuerzo, disciplina, compromiso. Tenemos que estar conscientes de que requiere eso y analizar si estamos dispuestos a llevarlo de esa forma. No podemos ser mediocres, no podemos ser tibios. Sobre todo lo que les decía hace un momento, no podemos caer en la omisión. No podemos ser indiferentes ante la necesidad de nuestros hermanos. No podemos. Si hay un montón de gente que necesita, la situación económica del país está cada vez peor y entonces cada vez hay más necesidad también. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de esas necesidades de nuestro hermano. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. No nos creamos muy buenos porque nos apegamos a los ritos. No podemos creernos dignos de rechazar o de tener supremacía sobre otros. Esto lo que quiere decir es que si vamos a misa todos los domingos
y rezamos el rosario todos los días y nos apegamos a esos ritos tan hermosos que tiene nuestra religión. Solo eso no es ser un buen cristiano. Vean el fariseo. O sea, el fariseo estaba orando en el templo. Vean la forma en la que lo hacía, ¿verdad? Con ese orgullo, ¿verdad? Con ese prestigio. Estaba ahí, cumplía con los ritos que la religión judía le exigía, pero no era precisamente una forma correcta de llevar su religión. Y pues como ahora somos nosotros ahora que conocemos tanto sobre el cristianismo, sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, no nos quedemos conformados con que cumplir esos ritos ya nos hace muy santos, no hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer afuera, porque quizás las personas que más lo necesitan no están dentro del sistema, sino que más bien están afuera. Nosotros lo sabemos, tenemos años de trabajar en misiones, de trabajar en actividades de acción social, de tratar a las familias que más necesitan en nuestra comunidad y llevarles ayuda. Sabemos que el trabajo también está allá afuera, que por supuesto, esos ritos son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual y para fortalecernos, pero no queda ahí, no es todo. No soy santo, no llego a la santidad solo por cumplir con esos ritos. Vean ese texto de la oración del publicano, ¿verdad? Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Esa actitud del publicano ante el templo, ante la magnificencia del templo, ante la divinidad de su Dios, de nuestro Dios. Esa humildad, esa pequeñez, ¿verdad? Sin orgullo, muy consciente de su limitación. Probablemente él ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, ¿verdad? Y mucho menos asumir aquella actitud así de prepotencia y de fanfarronismo que tenía el fariseo. Él reconocía que era pequeño, él reconocía que no era, probablemente no se sentía ni siquiera digno de estar ahí en el templo, ¿verdad? Nuestra actitud tiene que ser una actitud de sí soy, ¿verdad? O sea, vean el fariseo decía, soy bueno, ¿verdad? Soy justo, soy, ¿verdad? Todo lo bueno que soy. Nuestra oración no puede ser así. Ahí no hay yo soy muy bueno, yo soy muy santo, yo soy orando muy bien. Ahí no. ¿Verdad? Yo soy mejor que aquel. Yo sí vivo los sacramentos como debe ser. Esa no es la actitud. Vivir los sacramentos es algo para nosotros, para nuestro crecimiento, algo muy personal. Pero no puede ser motivo de fanfarronía nunca más. Es una experiencia muy personal. Vean el cierre, ¿verdad? El cierre dice, les aseguro que bajó a su casa justificado, o sea, bajó a su casa salvado. Dios le otorga la salvación a esa persona humilde que llegó a su templo, reconociendo su pequeñez y sus debilidades y sus necesidades. A ese fue al que Jesús salvó, al que Dios salvó. No al que llegó ahí a jugar de vivo ni a creerse muy justo. Para cerrar, reconozcamos nuestras limitaciones. Todas las tenemos, unos más, otros menos, pero limitaciones como cristianos tenemos todos y muchas. Muchas menos, muchas más, pero muchas. Y oremos. Usamos esa herramienta que Jesús nos dejó. La oración, la palabra, los sacramentos. Usemos la oración para crecer, para que el amor crezca también en nuestro corazón y para que podamos obtener y desarrollar, en realidad eso es una actitud que se desarrolla, el compromiso para trabajar con nuestra iglesia, para hacernos realmente ver y sobresalir como católicos, como cristianos, que con nuestro ejemplo diario damos testimonio e inspiramos a otros, como lo hizo San Francisco, como lo hizo Santa Clara. ¿Verdad? Desde su metro cuadrado, ellos cambiaron el mundo y hicieron una diferencia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y hermanos, por esta linda oportunidad que nos das de iniciar este domingo con el rezo del Santo Rosario, con la meditación del lectura de la palabra.
Infunde en nosotros el Espíritu Santo para que el día de hoy le tenemos esa palabra en nuestro corazón y podamos ver en cada uno de nuestros hermanos a esa imagen tuya, Señor Jesús, que realmente veamos en cada uno de ellos ese rostro tuyo y que no hagamos, Señor, juicios, prejuicios, que nos quitemos tantos paradigmas, tantos prejuicios que llevamos al ver a las personas que tal vez no son igual que nosotros, que no piensan igual que nosotros o no se comportan igual que nosotros. Ayúdanos a tener siempre esa oración humilde, perseverante, siempre para estar siempre cerca de ti, Padre Celestial. Bendita sea tu pureza y eternamente sea, pues todo lo que es. A ti sea tu tristeza y esta. No te lo crees, mírame por compasión. San Francisco y Santa Clara de Asís, María Auxiliadora, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.